Buenas tardes, estoy en el canal Tita y Amanda. Después de varios días, después del último video, la tos no me dejaba y pues ya gracias a Dios estoy mejor. Ahora que ya entró el frío, cuídense mucho y cuiden a los niños y pues a los ancianos como yo, porque cada vez que nos hacemos más grandes, es más duro enfermarse. De hecho, yo siento que ahora que estoy grande, cada vez que me enfermo, siento así como que me salieron más arrugas, como que más así, de ya voy para abajo. Pero las criaturas hay que cuidarlas muchísimo de estos fríos. Si tú, ves que en Año Nuevo, está haciendo muchísimo frío y tienes un bebé, no salgas, hazlo por la criatura, porque a mí me ha tocado estar en esas fechas en las clínicas en la madrugada y si vieran qué horrible se siente ver a niñitos de 6 de 8 meses ahí con sueros, internados. A uno les ponen el suero en una pierna, los lastiman tanto. Las pobres criaturas nada más están a lo que les hacen los doctores. No como nosotros que si no queremos una inyección no la ponen o no queremos que nos hagan alguna cosa no lo hacen porque pues si nosotros nos quejamos pues al menos lo podemos decir, pero un bebé, esa es la tristeza que da con un bebé internado. Si nos podemos evitar salir mejor de veras, evítenlo y cuiden a sus niños, porque eso es bien feo verlos enfermitos. Si se pudo evitar sobre todo. Eh, Espero que todos estén muy bien, que hayan pasado pues una Navidad bonita, con salud, aunque haya sido austera, que no haya habido nada de lujo, nada de comida cara, nada. La Navidad se trata de estar, o sea, unidos, todos sus familiares, ustedes, y pues armoniosamente y tranquilamente. Si no hay dinero para las cosas que quisieras, una cena cara, algo, regalos caros, no pasa nada. Nada más recuerden de qué manera nació Jesús, sin nada. Entonces, más que nada eso de levantar el niño y todo eso, enfóquense en esto, en que ese niño ya creció en su tiempo, ahorita nada más hacemos eso para recordarlo, padeció y murió, pero al tercer día resucitó y está en el cielo. Entonces, ¿por qué mejor no adorarlo mirando al cielo haciendo oración y pedirle, pues, que nos cuide, que nos guarde de todo y que nos ayude a que nunca nos falte lo necesario? Bueno, bendito Dios, esta Navidad la pasamos bien, tranquilos. Y pues nunca está uno exento de problemas en la familia, pero pues ni modo, así es la vida. Y hay que saber sobrellevar todo eso, ¿verdad? Estoy en el libro de Hebreos en el capítulo 12, donde Pablo les manda pues sus ideas, sus deseos, sus a veces regaños, a veces consejos. Y me gusta lo que les dice aquí, que dice en Hebreos 12, versículo 14 en adelante, dice, progresen en la santidad. Procuren estar en paz con todos y progresen en la santidad, pues sin ella nadie verá al Señor. Cuídense, no sea que alguno de ustedes pierda la gracia de Dios y alguna raíz amarga produzca brotes perjudicando a muchos.
que no haya ningún inmoral, impío como Esaú, que por un guiso entregó sus derechos sagrados de hijo mayor. Ustedes saben que después, cuando quiso obtener la bendición, fue rechazado y no pudo cambiar la decisión, aunque lo pidió con lágrimas. Recuerden, su iniciación no hubo aquel fuego físico que ardía junto a la nube oscura y la tempestad, con el sonido de trompetas y una voz tan potente que los hijos de Israel publicaron que no se les hablará más. De este modo acataron aquella orden de no acercarse. Quien toque el monte, aunque sea un animal, deberá ser apedreado. Lo que se veía era tan terrible que Moisés dijo: estoy temblando de miedo. Ustedes, en cambio, se han acercado al cerro de Sión, a la ciudad de Dios vivo, a la Jerusalén celestial con sus innumerables ángeles, a la asamblea en fiesta de los primeros ciudadanos del cielo, a Dios, juez universal, al que rodean los espíritus de los justos que ya alcanzaron su perfección, a Jesús, el mediador de la nueva alianza, llevando la sangre que purifica y que clama a Dios con más fuerza que la sangre de Abel. Cuidado, pues, de hacerse los sordos con el que habla, pues si no se salvaron en aquel tiempo los que desoyeron las palabras del profeta en la tierra, menos todavía nosotros si nos desentendemos del que habla desde los cielos. Su voz conmovió entonces la tierra, pero ahora se nos da ese aviso: esta última vez haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Las palabras esta última vez indican que serán cambiadas las cosas que pueden ser conmovidas, es decir, las creadas, y solo permanecerán las que no se conmueven. Por eso, si hemos recibido el reino que no se puede conmover, conservemos esta gracia y sirvamos a Dios como Él desea, con amor y de verdad, pues nuestro Dios es fuego devorador. En Hebreos se habla mucho de lo que es la fe, que viene en el capítulo 11, la fe que tuvieron todas aquellas personas de aquellos tiempos, como pues los padres de la fe, que fueron Abraham, Isaac, Jacob, y la descendencia de ellos. Pero también había personas que, a pesar de que fueron criados en ese mismo ámbito, como Jacob, por decir, su hermano Esaú era una persona totalmente opuesta a la manera de pensar de Jacob. Ahí donde menciona del guiso que vendió su primogenitura, pues una vez estaba Jacob guisando para una persona que estaba enferma y llegó él iba a cazar los animales que comían, los que preparaban. Y ese día llegó muy cansado y le dice: ¿qué estás haciendo? Le dijo: Tengo mucha hambre, dame un plato. Dijo: no te puedo dar porque es para una persona que está enferma. Dijo: es mucho, me puedes dar un plato, estoy hambriento. Total que ya de mucho estar hable y hable y hable, le dice: bueno, si quieres que te dé un plato de comida, véndeme tu primogenitura. Y le dice él: pues sí, pues yo para qué la quiero, o sea, sí, pero dame de comer. Entonces, por eso se dice, cuando alguien, pues fácil, por algún concepto, se deja convencer, dice el opuesto: este se vende por un plato de lentejas, como Esaú vendió su primogenitura. Y eso es en esa cuestión de lo que leímos, pero también hubo personajes que, por decir, tuvieron una fe tan grande, también hablando del caso de Noé, que duró 120 años hablándole a la gente que se arrepintieran porque venía un diluvio que iba a acabar con toda la tierra. Obviamente, pues no le creían, le decían que estaba loco, que ahí nunca había llovido,
que cómo iba a haber un diluvio si jamás había llovido ahí, nomás salía un vapor de la tierra y no llovía. Entonces, cuando ya vieron ellos, las personas, que empezó a llover a cántaros, quisieron subir al arca, pero ya era demasiado tarde. Noé les estuvo hablando 120 años de lo mismo y siempre lo juzgaron loco. El caso de la fe de Moisés, de cuando escuchó la zarza ardiendo, la voz audible de Dios cuando le dice que pues a él lo va a usar para sacar a todas las personas de Egipto, porque oyó el clamor de ellos y los va a sacar a todos de ahí para que dejen de sufrir. Aunque al final los sacó de ahí, pero muchos se quejaron y extrañaban la comida de Egipto. Porque pues acuérdense que cuando anduvieron en el desierto, pues era el maná el que caía del cielo. Dicen que era como ahí dice que era una especie de cereal. Y los trajo 40 años en el desierto, que al final el que entró a la tierra prometida con ellos fue Josué, porque Moisés tuvo una desobediencia y Dios no lo dejó entrar a la tierra prometida. Entonces ellos estuvieron todo ese tiempo en el desierto dando vueltas porque Dios lo que quería era que sacaran a Egipto de su corazón, que entendieran que ya iban a la tierra prometida, que Dios los llevaba, que Dios quería que lo adoraran de corazón a Él, pero ellos, todos los viejos, todos los hombres ya muy grandes, tenían a Egipto en su corazón. No pudieron nunca sacar a Egipto de su corazón y eso le dolía a Dios. Entonces, pues todos ellos se quedaron en el desierto. Las generaciones que entraron a Egipto ya fueron generaciones muy jóvenes, o sea, pero de hecho, por eso los trajo por el desierto tanto tiempo Dios, para que primero sacaran a Egipto de su corazón y entendieran que Dios del cielo era el que quería que lo adoraran solamente a Él. Y así hubo muchos, pero muchos casos en la Biblia. Por ejemplo, la fe de Ana, la mamá del profeta Samuel, el que guió por un tiempo y el que ungió al rey Saúl y a David, este, era hijo de Ana y Elcana. Ellos batallaron mucho para tener familia. Y Ana sufría mucho porque pues él tenía otra esposa y esa sí le daba hijos. Y Ana, que era la querida, la que más amaba el Caná, pues no tenía hijos y se quejaba de que por qué Dios no la bendecía a ella. En esos tiempos decían, ay, pero ¿por qué yo no estoy maldita? Y todas esas tonterías. Entonces ella una vez fue al templo a orar porque decía, a lo mejor yo no estoy orando como debe ser, a lo mejor estoy mal. Y fue al templo y ella se puso a hacer oración, llorando en silencio, pidiéndole a Dios un hijo. Y ahí estaba el sacerdote Elí, en la puerta y él la vio llorar ahí en silencio y pensó que estaba ebria, porque pues en aquellos tiempos la gente era muy mal pensada. Y ella lo que estaba haciendo era con su llanto, estaba en su mente hablando con Dios y pidiéndole un hijo. Entonces cuando ella sale de ahí, le dice, estás ebria y todas esas cosas y le dice ella, no, Señor, no estoy ebria, simplemente yo no he tomado nunca, dijo, pero
lo que yo quiero es que Dios me escuche mi oración. Y pues le dijo Eli, pues bueno, vete a tu casa y ojalá y Dios escuche tu oración y te haga a realidad tu petición. Ella se va a su casa y después de un tiempo ella se embaraza. Ella le había prometido a Dios que si le daba un hijo, ya cuando ella lo destetara, lo iba a mandar a la iglesia con Elí y que ahí él creciera, se lo iba a entregar a Dios, porque él le había concedido eso. Entonces cuando ya él ya no toma biberón, ya no, o sea, ya él solo puede comer y todo eso, se lo lleva al sacerdote Elí y realmente era un niño que iba a ser un siervo de Dios, porque él cuando tiene como 12 años empieza una noche a escuchar la voz de Dios. Él estaba en su aposento, el padre Elí estaba en otro, y entonces de repente escucha que dicen, eh, Samuel, Samuel. Y él corre a la habitación de Elí y le dice, aquí estoy, Señor, dime, ¿qué necesitas? Yo no te hablé. No me hablaste tú, no, vete a acostar, yo no te he hablado para nada. Y de rato, Samuel, Samuel, y él corre otra vez a la habitación y a la tercera vez que le pasa eso, pues él ya se asusta y entonces Elí entiende que el que le estaba hablando realmente era Dios. Entonces cuando le dice, cuando vuelvas a escuchar esa voz, tú dime Señor, aquí estoy. Y así lo hizo Samuel. Y fue de la manera en que Samuel empezó a caminar con Dios. Hasta que fue grande, él ungió el primer rey, que fue Saúl, y fue un desastre. Y luego ungió a David, el rey más querido, el rey que amaba a Dios y que pues por un error también padeció mucho en la vida, pero Dios siempre lo quiso mucho y le prometió que siempre iba a haber en el trono un descendiente de él, porque era bueno ante sus ojos. Aunque cometió errores, pero él se arrepintió y le pidió perdón a Dios, y Dios lo amaba. Y así en Hebreos se relatan muchas cosas. Y es un libro tan interesante. Viene sobre la fe de muchas personas, la fe tan grande de Jacob, que pues por una, ¿cómo se puede decir? Una conversación que tuvo Dios con el maligno al decirle, ¿no será que tu hijo Job te quiere por interés porque le has dado todo? Porque entonces Dios le dice, ok, haz lo que quieras con él, pero no lo mates. Entonces, pues Job era un hombre muy rico y el demonio se encargó de quitarle todo para demostrarle, según él, a Dios, que cuando él ya no tuviera nada iba a renegar de él, pero no fue así. Al contrario, Job, cuando le vinieron a decir, fíjate que llegó un viento y no sé qué, y se llevaron las casas y tus hijas perecieron. Entonces Job se arrodillaba y decía, Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Y luego sus hijos, fíjate que un fuego, no sé qué, y se llevó a tus hijos y él decía, Dios me lo dio, Dios me lo quita. Y así, entonces al final le pone la enfermedad de lepra. Y ni así repelaba Job ante Dios. Sufría, obviamente, pero jamás le decía a la esposa, ya muérete y deja de querer tanto a ese Dios, mira cómo te tiene. Y le dijo él, insensata, acabas de hablar como una insensata. Aunque mi Dios me mate, no dejaré de adorarlo. Entonces Job fue una persona que sufrió tanto, pero nunca,
renegó de Dios. Y cuando el demonio vio que Job no dejaba de adorar a Dios, de amarlo, de darle toda la honra y la gloria, lo dejó. Y después Dios le dio 10 veces más de todo lo que le había quitado, porque siempre fue un hombre fiel a él. Entonces, muchos relatos hermosos vienen ahí. El de José, cuando sus hermanos lo vendieron. José, una de las 12 tribus, porque era uno de los hijos de Jacob, lo vendieron sus hermanos por celos. Todos los hermanos de José pues eran hijos de diferentes esposas, de la hermana de Rebeca, de las siervas de ellas dos también tuvieron hijos y fueron 13 con la hija, pero siempre cuentan nomás los 12 que fueron los de las 12 tribus. Ellos tenían un celo con José. José y Benjamín eran los dos hijos que tuvo Rebeca. Creo que era, no era Rebeca, era Raquel. Porque Rebeca era la de Isaac, era Raquel, la que se casó con Jacob. Y pues lo vendieron a unos ismaelitas y fue a dar a Egipto. Y él había llevado ese día una túnica de colores que le había hecho su padre y la llenaron toda de sangre de un animal. A él lo echaron a un pozo y ahí lo tuvieron mucho tiempo y él pues llorando, ¿verdad? Por lo que él tenía como unos 16 años, 17, porque sus hermanos no lo querían. De hecho, lo iban a matar, pero Rubén el mayor no los dejó. Entonces lo vendieron por unas monedas a unos ismaelitas, fue a Egipto y el capitán de la guardia, que era Potifar, él lo llevó a su cargo y era encargado de su casa, de todos los mandados que había que hacer y le tuvo muchísimo cariño Potifar hasta que la esposa de Potifar se enamoró de José, le inventó una calumnia que quería abusar de ella y lo encerraron en la cárcel y estuvo mucho tiempo encerrado en la cárcel sin tener nada que ver él de estar ahí. Pero todo eso se hace para la gloria de Dios. Entonces cayeron el panadero y el copero en la cárcel y ellos dos tuvieron un sueño que José les interpretó. El panadero lo que soñó se lo dijo José y pues lo mataron al tercer día. Y al copero le dijo que lo iba a restaurar el rey en su cargo. Y le dijo, cuando estés otra vez con el rey, acuérdate de mí. O sea, para que lo ayudara a salir de ahí. Pero el copero salió y se le olvidó, como suele suceder, ¿verdad? Pero entonces, como les digo, todo es para la gloria de Dios. El rey el faraón tuvo un sueño de las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas. Y entonces los magos y hechiceros que tenía el rey no servían para nada y no le pudieron a él descifrar el sueño. Entonces el copero se acerca al rey, al faraón, y le dice, Señor, ahora que recuerdo, en la cárcel hay un hombre llamado José. Dijo, él, cuando yo tuve un sueño y el panadero, él nos dijo nuestro sueño y todo como él nos dijo, eso fue lo que resultó. Traigan a José. Ay, aquí se ve mi madre, aquí traigo a mi madre. En paz descanse. Fueron por José, lo bañaron, lo pusieron, guapo y lo llevaron ante el faraón y el faraón le dijo pues su sueño y que él quería que le dijera, que le descifrara ese sueño y en efecto José le dijo lo que significaba su sueño.
Y él entonces le dijo, 7 años va a haber abundancia en tu reino, pero 7 años va a haber escasez. O sea, le dijo ya los sueños y dijo, yo te recomendaría que escogieras a una persona para que el 10% de todas pues, las cosas de que comían, todo, que lo guardaran en un granero para tener esas reservas para cuando empezaran los 7 años de escasez. Entonces le dijo el faraón a una persona que estaba ahí, no recuerdo si fue a Potifar, ¿hay alguien aquí en el reino que sea capaz de hacer eso que está diciendo ese hombre? Dijo, no. Dijo, bueno, entonces tú te vas a encargar de eso. Entonces a José lo nombró gobernador de Egipto, le dio un anillo de oro, le lo vistió de lino, le dio autoridad de todo. Él estaba por encima de todo menos de él. Eso fue lo que le dijo. Y José duró muchos años ahí en Egipto como gobernador, obviamente hasta que murió el faraón. Ya vinieron otros. Y como José sabía, como siervo de Dios sabía, que alguna vez iban a sacar a todos los hebreos de Egipto, él le pidió a alguien que cuando sucediera eso, que sus restos se los llevaran con ellos cuando todos salieran de Egipto. Y eso fue lo que sucedió. Cuando salieron de Egipto, todos los hebreos llevaban la caja con los restos de José. Y así, y muchos relatos como este vienen en el libro de los Hebreos, algo concreto, pero están hablando de las personas que tuvieron demasiada fe. Y espero que lo lean, está muy interesante, espero que me haya dado a entender. Ofrezco una disculpa por el video pasado, que yo andaba mal, pero yo les juro que quería hacer ese video. Y como les dije la vez pasada, ya no me interesa si se suscriben o no. Con que una sola persona me escuche lo que les quiero decir, con eso soy feliz. Lo demás es lo de menos, decía un amigo mío. Espero que todos pasen este año con salud, tranquilo, no se preocupen si no tienen nada para comer caro ni regalos caros, no se preocupen si no tienen nada de eso. Solamente pídanle a Dios tranquilidad, salud y que no les falte lo necesario. De verdad, con la salud y con la paz estamos, pero del otro lado. Y pues darle gracias a Dios por el año que sí nos llega a recibir el otro año, que espero que así sea con todos ustedes y que Dios los guarde, los cuide siempre de todo. Los chavos, las chavas, el consejo que les doy, no beban mucho, no se vayan lejos de su casa, porque ahorita los accidentes están a la orden del día. Quédense con su familia, porque nosotros los padres nos quedamos muy preocupados cuando se salen, sobre todo en ese día, porque hay gente que hasta avienta balazos y hay gente que le tocan esas balas. Mejor quédense en su casa y al siguiente día se salen un rato a pasear a donde quieran, pero no preocupen a sus padres esa noche, no los preocupen. Mi padre tuvo un accidente en ese día que casi él perdió un brazo. Nunca lo supimos hasta que crecimos. Él tenía un brazo reconstruido, pero nunca supimos cuándo le había pasado ni nada, porque a nosotros no nos decía nada. Ya cuando crecimos, nos encerraba con llave para que no saliéramos esa noche, aunque queríamos ir enseguida, que siempre hacían fiestas. Y yo pues entendí por qué mi padre nos encerraba. No nos dejaba salir porque tenía miedo que pues nos pasara lo que le pasó a él. Decían que él se tardó un año internado mientras le estuvieron reconstruyendo ese brazo a mi padre. Entonces,
Yo me imagino el miedo que él tenía de que pues alguien de nosotros fuera a tener un accidente, pues como le había pasado a él, ¿verdad? Nada en la vida de lo que uno les dice a los hijos es nada más porque se los queremos decir. Es porque nosotros ya tuvimos nuestras experiencias y pues no queremos que vivan esas cosas nuestros hijos. Aunque pues a veces decimos, déjame equivocarme, papá, déjame equivocarme, mamá, para aprender. Bueno, pues ellos quieren que les pasen las cosas, desgraciadamente, porque pues es la única manera que se aprende, porque no quieren escuchar los consejos. Pero les digo de verdad, no hagan mortificar a sus padres esa noche, mejor quédense ahí. Y más si tienen planeado tomarse una copa, quédense en su casa, que su madre esté tranquila, su padre esté tranquilo. Se van ustedes y uno, aunque está aquí en la reunión, está pensando, ay, Dios mío, cuídalos a donde vayan. O sea, porque no sabes, no sabes. Hay gente que toma y es mala copa y provoca problemas y bueno, uno quisiera que sí nos escucharan. Cuídense mucho, que Dios los bendiga, que pasen el año bien y que el siguiente año sea un año donde si tú tienes proyectos, si le pides a Dios, te lo va a conceder, porque todo es pidiéndole permiso a Dios y aparte agradecerle diariamente el que te despiertas. Dios los bendiga y los guarde, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Dios los bendiga y los guarde, alce su rostro sobre ustedes y ponga en ustedes paz. Acuérdense que el primer mandamiento es amarás a tu Dios con toda tu alma, todo tu corazón y toda tu mente y solo a Él servirás. Y el segundo, difícil pero más importante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Acuérdense que el principio de la sabiduría es el temor y el respeto a Dios. Cuídense mucho. Que Dios los bendiga siempre.